Muy buenas noches a todos. Damos gracias al Señor por cada oportunidad que el Señor nos concede en su gracia, de que juntos podamos abrir las Escrituras y podamos de esta manera recibir lo que el Señor nos quiere decir en cada oportunidad. El tema que nos tiene ocupado tiene que ver con nuestra identificación con Cristo. Por cierto que es un tema bastante, digamos, es algo largo, algo muy vasto, porque abarca todo el tiempo de nuestra existencia en este mundo. Hermano, es un tema que nos lleva desde la cruz hasta la gloria, porque esa identificación con Cristo no es algo circunstancial, no es algo particular para algún momento o tiempo de nuestra vida, sino que es algo que debe permanecer en nosotros como una identificación. Y por eso justamente, teniendo en cuenta esta importancia, es que se ha pensado justamente en este tema para que nuestra mirada pueda ser cada vez con más seriedad, para que nuestra mirada al Señor pueda ser con ese sentir profundo de saber que simplemente estamos haciendo lo que el Señor nos muestra en su palabra y que ese tiempo de obediencia nos va a llevar a una vida de entrega y de entrega y sacrificio para la gloria de nuestro Señor. Por eso, hermanos, vamos a reiterar los textos que hemos estado en estos días, en este tiempo, leyendo, ¿no es cierto? Y habíamos estado y habíamos comenzado con el texto de Filipenses 1:6, que nos decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí justamente están estos dos aspectos que mencionamos, comenzó y perfeccionará. O sea, habla de un comienzo y de un fin, pero dice hasta el día de Jesucristo. Romanos 6:13 también habíamos estado leyendo como, ¿no es cierto?, como textos básicos de estos tres aspectos o tres actitudes que hemos estado mirando. Y estábamos en el 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra central, decíamos, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y luego leíamos también en Romanos 12, unas hojas más adelante, unos capítulos más adelante, 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y habíamos agregado a esto Efesios, escribiendo el mismo apóstol Pablo en la epístola de Efesios en el capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Son los textos que hemos estado tomando como base. Por supuesto que en el transcurso del desarrollo del tema se va mencionando otro versículo para apoyar algunos pensamientos. Entonces, hermanos, decimos que hasta ahora hemos estado considerando, hemos tenido consideraciones necesarias que pueden conducirnos a una mejor relación con Dios, de tal manera de tener una firme convicción de lo que somos y qué es lo que Cristo hizo en nuestras vidas.
Hermano, no es poca cosa saber, comprender que hemos muerto y que, como dice Pablo en Colosenses 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tampoco podemos dejar de un lado la gran necesidad de mostrar una actitud de rechazo hacia el pecado, sabiendo que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, como dice Pablo en Romanos 6:14. Para dar paso, ahora hermanos, según hemos dicho también que eran pasos que nos conducían como una escala o como una escalera a una vida mejor, a una vida de un nivel espiritual más elevado. Y damos paso, y se da paso así a una actitud de entrega que estamos considerando como el resultado de los pasos anteriores, porque no puede haber una entrega, una vida o una actitud de entrega, una vida de entrega al Señor, si no hay una actitud de rechazo hacia el pecado, si no hay una actitud de fe en relación a nuestras convicciones en cuanto de dónde y cómo el Señor nos sacó y cuál es nuestra condición delante de Él. Por eso decimos que esto es una actitud que es el resultado o la consecuencia de los pasos anteriores. Nosotros sabemos, hermanos, que cuán difícil es saltear, ¿no es cierto?, una escalera, 2 o 3 peldaños. Es complicado, es difícil. Debemos ir peldaño por peldaño. Entonces, la vida cristiana nos plantea también esta necesidad de ir ascendiendo peldaño por peldaño, de manera que como resultado de todos estos pasos previos, nos coloca a nosotros en en un lugar de importancia que solo podemos acceder por la obra y por la gracia de nuestro Dios, que es el conocimiento de su voluntad junto a la renovación de nuestra mente. Hermano, y estamos haciendo referencia a esto, y es verdad que esta no es una tarea fácil, porque demanda una lucha interna de cada día. Se ha mencionado con respecto a la mente que naturalmente, o sea, en el hombre que no conoce a Cristo, tiene una mente pervertida totalmente, ¿no es cierto?, en los que no son del Señor. Pero debemos saber, hermanos, que aún en la mente del creyente, la mente del creyente, de nosotros, los hijos de Dios, puede ocurrir que también, a pesar de ser creyente, nuestra mente está controlada por la carne. De ser así, nos encontramos subordinados al poder de la carne, o sea, que nuestra mente está bajo el poder de la carne. Y esto llega a ser un importante llamado de atención para cada uno de nosotros, porque naturalmente puede estar controlada sutilmente por nuestra naturaleza caída. Es un llamado de atención para que podamos sensibilizar nuestra mente a través de la palabra de Dios para poder comprender y darnos cuenta cuando nuestra mente natural caída va subordinando a lo que es lo espiritual. Por eso Pablo usa la expresión transformaos. Y esta expresión, hermanos, aparece allí en Mateo 17:2, donde el Señor dice que llevó a Pedro, Juan y Jacobo al monte, y allí dice que se transfiguró delante de ellos. Entonces, allí es la misma palabra, transformaos, que transfiguración, para describir, ¿no es cierto?, la manera o la transfiguración del Señor. En aquel caso, vamos a notar algunos aspectos importantes. En aquel caso, lo que brilló no fue una luz exterior, no fue un enorme reflector que puso de manifiesto la persona del Señor Jesucristo, no fue nada externo, lo que brilló no fue una luz de afuera, sino la brillantez de su propia gloria esencial, aquella que moraba dentro del Señor Jesucristo. Era la gloria del Señor que se manifestó.
como decíamos, no es algo externo, era algo interno que se manifestó para que aquellos que estaban junto a él tuvieran el privilegio de tener un principio o tener un anticipo de lo que es la gloria del Señor manifestándose de esa manera. Entonces, decíamos que aquella gloria moraba dentro del Señor. Pero ¿cuál es la enseñanza? Hermanos, aquí nos muestra el Señor que la transformación a la cual somos exhortados no es un cambio exterior, no es un cambio externo, ni tampoco lo podemos producir nosotros. Es algo que solo puede producir el Espíritu Santo que mora en cada corazón, o sea, que mora dentro de cada uno de nosotros. Así como la gloria que manifestó el Señor era algo que salió de adentro hacia afuera, así también nosotros somos y debemos ir buscando esa renovación que va a ser por obra del Espíritu Santo y algo que comienza en nuestro corazón y se va a ir manifestando hacia afuera. Pues, estamos entonces frente a una de las funciones esenciales del Espíritu de Dios, porque la presencia del Espíritu en nuestra vida es el medio eficaz y seguro para la renovación de nuestra mente. No es algo debido a nuestra inteligencia, a nuestro sacrificio exterior, sino es una obra del Espíritu cuando el Espíritu obra en cada uno de nuestros corazones. Sin esta renovación es difícil seguir avanzando, creciendo en nuestra vida espiritual. Lo que hace más fácil cuando no crecemos y hay un principio, ¿no es cierto?, que a veces se escucha decir que lo que no avanza se detiene o retrocede. Entonces, una vida espiritual, cuando vemos que no crece, que no avanza, puede estar, y lo más fácil siempre es estar retrocediendo. Pero es bueno reconocer, hermanos, nuestra condición delante del Señor. Que todos delante del Señor, quien por supuesto todo lo sabe, pues Él desea producir en nosotros una vida con anhelos y motivos que antes de esa renovación no la teníamos y que tienen su origen en la mente y en los propósitos de Dios. Esta transformación por la renovación del entendimiento que lo hemos leído allí en Romanos 12, 1 y 2, se manifiesta en oposición a la mentalidad del mundo y constituye el aspecto positivo de un proceso que tiene por finalidad cambiar el rumbo de nuestra vida. Miren ustedes qué importante que es esto, cambiar el rumbo de nuestra vida. Notemos que el énfasis de la entrega no está en el servicio, sino en la renovación del espíritu de la mente. Hermanos, siempre decimos, y creo que es una actitud agradable, ¿no es cierto?, sobre todo en lo que es la vida congregacional, que jamás queremos ni quisiéramos desanimar a ningún hermano que desea trabajar en la obra del Señor. Pero debemos señalar la necesidad imperiosa de la renovación. El creyente que está siendo renovado, indefectiblemente es una persona, un creyente activo, porque el conocimiento de Dios que va adquiriendo no lo dejará estar ocioso, como dice 2 Pedro 1, versículo 8, ¿no es cierto? Cuando dice que tenemos que ir avanzando, ¿no es cierto? Más dice, cuando vamos agregando a la fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y dice, si tenés todas estas cosas, dice, no vamos a caer jamás, ni vamos a estar ociosos. Entonces, a la medida que vamos conociendo al Señor, vamos creciendo en Él por la renovación de la mente, esto no nos va a dejar pasivos, sentados, quietos, sino que automáticamente, por obra del Espíritu, hermanos,
es lo que nos lleva, nos conduce a una vida de servicio. Pero previo a ello, ¿no es cierto?, es importante recalcar la necesidad de esta renovación. Al no haber esta renovación, fíjense ustedes, al no haber esta renovación, el servicio puede hacerse, pero se va a realizar con una actitud de la carne. Si el proceso mental que controla todo no es transformado, el creyente es salvo, pero consciente o inconscientemente seguirá viviendo controlado por los criterios del mundo o de su propia naturaleza. Hermanos, nuestra manera de actuar revela, nuestra manera de actuar va revelando quién domina nuestra vida. Por eso, hermanos, nuestra manera de actuar tiene que acomodarse a los principios de las enseñanzas del Señor, porque nuestra manera de actuar revela quién domina nuestra vida, quién domina nuestras actitudes, más que nuestras palabras, nuestros pecados íntimos, más que nuestras acciones externas, revelan síntomas bajo el control del Espíritu Santo, o si en todo solo dejamos el sello de nuestra propia personalidad caída. Hermanos, debemos comprender, y esto es muy importante, que esta transformación solo se consigue mediante el ministerio no impedido del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, y requiere la sumisión del creyente a su influencia controladora. Qué triste es, hermano, cuando nosotros nos constituimos en impedimentos, cuando por un lado anhelamos y queremos, pero por otro lado somos el mismo impedimento, o producimos el impedimento para la obra del Espíritu. Y esto lo vemos expresado por el apóstol Pablo cuando dice: y no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Hermanos, apagar el fuego del Espíritu es justamente eso. Cuando el Espíritu va produciendo en nosotros y va mostrándonos actitudes, mostrándonos lugares, formas de servicio, y nosotros con negligencia no nos encaminamos en esa dirección. Entonces, estamos deteniendo esa obra del Espíritu Santo. Estamos apagando el Espíritu Santo. El otro caso es, ¿no es cierto?, el hecho de contristar el Espíritu, pero eso habla ya de pecados. Pero debemos resaltar, hermanos, que no precisamente son pecados, ¿no es cierto?, de los considerados, porque todos los pecados son iguales, considerados graves, sino allí hasta podemos ver que lo que contrista al Espíritu son a veces algunos pensamientos salidos fuera de lugar, algunas palabras, algunas acciones que a veces no la tenemos en cuenta. Entonces, esta renovación, esa transformación solo se consigue mediante el ministerio no impedido del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Entonces, hermanos, decimos que el Espíritu Santo hace esto si es que nosotros le permitimos controlar el proceso mental que gobierna nuestra vida. De modo que podemos preguntarnos: ¿quién toma nuestras decisiones? ¿Quién controla nuestra mente? ¿Quién está a cargo o dirige nuestra vida? Son preguntas como para que nosotros podamos hacer unas reflexiones internas y de esta manera poder ayudarnos, ¿no es cierto?, a replantear algunas cosas que no están ordenadas en nuestra vida. Podemos ver entonces, hermanos, que la palabra de Dios tiene siempre un mensaje veraz, un mensaje real, porque coloca sobre nosotros toda la responsabilidad. Ya hubo una obra de redención,
Ya el Señor obró maravillosamente en la cruz, Él resucitó, Él envió el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ha dejado su palabra. Entonces, la palabra de Dios pone también hacia nosotros una seria responsabilidad. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino que es el resultado de la actividad o la acción divina. Pero esta a la vez tiene que ir acompañado de la dependencia de cada uno de nosotros. Resaltamos, hermanos, esto de la renovación es un asunto importante y serio que nos modifica o puede modificar toda nuestra vida. Tiene su fundamento en la obra del Espíritu Santo. Tiene su origen porque nace en el propósito y en el corazón de Dios y nos conduce a la entrega de nuestra vida. Vemos que en todo hay un proceso, hay un tiempo, que Dios es el que va ejecutando todas las cosas, pero nosotros como instrumentos somos aquellos que tenemos que estar en condiciones. Por eso dice, y nos conduce a entregarle la vida, pues con la mente renovada nos levantamos del pecado en el cual nos encontramos y comenzamos a orientar nuestra vida hacia Dios, hacia su misma presencia. Aún con la mente renovada, seguramente cometemos muchos errores. Y esto es verdad, porque, porque estamos en la carne, pero tampoco en ninguna manera debe ser, ¿no es cierto?, un justificativo para ello. Aún con la mente renovada, seguramente, hermanos, cometemos muchos errores, pero comenzamos a preguntar a Dios, ¿qué quiere que hagamos? Tal como preguntó Pablo, ¿se acuerdan? Cuando camino a Damasco, dice que el Señor se le apareció y, y Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la pregunta, hermano, a la que el Señor nos quiere llevar también a cada uno de nosotros, a que con sinceridad, a que con gratitud y reconocimiento podamos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos, hermanos, entrar dentro de esa voluntad. No es solamente conocerla, no es solamente un anhelo, debe ser una realidad, debe ser una realidad. Necesitamos entrar dentro de esa voluntad para obrar eficazmente, positivamente, ya que obrará en nosotros, en nuestro ser, un deseo profundo de ubicarnos o de ocupar el lugar que el Señor nos ha designado a cada uno. ¿Se dan cuenta, hermanos, que este tema nos conduce a nosotros a, a una ubicación, nos pone y nos da la claridad como para que podamos conocer en qué lugar el Señor nos ha puesto, cuáles son los dones que el Señor me ha dado? Y ocupando cada uno nuestro lugar, podemos funcionar como un cuerpo, como que hay una total dependencia del Espíritu Santo y hay una coordinación que la cabeza produce y que nosotros como miembros, cada uno en su respectivo lugar, vamos simplemente cumpliendo y haciendo y podamos decir, siervos inútiles somos porque hicimos simplemente o solamente lo que teníamos que hacer. Estamos llegando, hermanos, podemos decir ya a la culminación, ¿no es cierto?, de estos versículos de Romanos 12, o sea, culminando ya en la enseñanza del apóstol Pablo, y todos los pasos anteriores son pasos previos que tienen una finalidad y que se constituyen o se desarrollan en base a algo que a nosotros nos cuesta muchísimo, en base a la disciplina. Esto es una realidad que lo sabemos. Sin disciplina no se logra nada serio. Todo es
o se torna de poco valor, sin disciplina. La entrega de la vida al no adaptarnos al mundo, la transformación por medio de la renovación del entendimiento, todo es, como dice Pablo aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Respetando el accionar divino, no se descarta que en tiempos de grave crisis, en su gracia, Dios pudo revelar su voluntad aún al hombre que está más alejado de él. ¿No es cierto? Respetando el accionar divino, porque Dios es soberano. Y nosotros sabemos que en algunas oportunidades Dios habló a su pueblo a través de personas indignas. Utilizó a Balaam, por ejemplo, ¿no es cierto? El profeta asalariado para dar mensajes maravillosos. Llamó a Ciro, mi siervo, porque los utilizó. Entonces podemos decir entonces que dice, respetando el accionar divino, no se descarta que en tiempos de grave crisis, en su gracia, Dios puede revelar su voluntad aún al hombre que está más alejado de él, pero que si queremos nosotros estar plenamente en sus propósitos, como tener su propósito como una norma de nuestra vida, aprendemos en este gran pasaje que para conocer los caminos del Señor no hay un camino corto, no hay atajos, no podemos cortar camino para conocer la voluntad de Dios. Son los pasos que muestra la palabra de Dios, a los cuales debemos ir encaminándonos paso a paso, porque no hay un camino corto, ni hay, no hay lugares para atajos para llegar más pronto o más rápido. Hermanos, como siempre hemos estado diciendo, la vida cristiana es un constante crecimiento, es un constante proceso que nos permite ir poco a poco conociendo, comprendiendo y sobre todo experimentando, ¿no es cierto?, la gracia del Señor en nuestras vidas. O sea que este camino que a conocer los buenos propósitos de Dios, hermanos, tenemos que seguirlo conforme a lo que Dios nos muestra en su palabra, sin digamos, no permitiéndonos tomar atajos ni pensar en llegar más rápido, en lo cual no podemos eludir la disciplina transformadora. Dice, para que comprobemos o para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esto no se refiere a un test para saber si la voluntad de Dios es buena o no. No es examinar, es aprobar, pero aprobar para descubrir, por aprender, por experiencia, lo que es esa buena voluntad de Dios. Cuando nos entregamos al Señor, el Señor irá renovando nuestra mente, nos dará una mente espiritual y será el camino para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y qué hermosas son estas expresiones, agradable y perfecta. Son expresiones de parte de Dios, ¿no es cierto?, en estos escritos, que el conocimiento de la voluntad de Dios es agradable. ¿Y por qué es agradable? Porque agrada a Dios. Porque agrada a Dios. Porque hay una aprobación desde el cielo hacia esa vida que ha encontrado, ha entrado dentro de ese propósito tan necesario e importante en nuestras vidas. Por eso dice, para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, no porque nos ponga a nosotros en un lugar o en una situación de impecabilidad, sino en una situación de madurez espiritual, de logros en nuestra vida espiritual, una vida fructífera, agradable y perfecta. Se trata de un conocimiento no teórico, sino experimental, a fin de llegar a conocer que la voluntad de Dios para nosotros es lo más elevado y lo más bendito que podemos desear,
mucho más que nuestra voluntad, que a veces nosotros queremos sobreponerla a la voluntad del Señor. Sabemos que nuestra voluntad o nuestros deseos son deseos mezquinos y de vuelo corto, o sea que no nos llevan a ninguna parte. Pero si llegamos a este punto, hemos dado un gran paso porque se requiere una mente renovada para creer y aceptar que el propósito del Señor es lo mejor. Es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Así, sin lugar a dudas, se esconde, hermanos, un gran pensamiento, que Dios tiene un diseño para cada vida. Dios tiene un diseño para cada vida. Si queremos que este diseño se vaya revelando a nosotros, hermanos, debemos presentar nuestra vida sin condiciones, como una página en blanco, abierta, para que el Señor la vaya llenando, para que el Señor la vaya escribiendo. Se trata, hermanos, de una actitud de entrega a su voluntad, a su voluntad. Este conocimiento experimental de la voluntad de Dios no es el resultado del mero transcurso del tiempo. O sea que, hermanos, aquí no tiene valor el tiempo que tenemos o los años de creyente que tenemos. Se tiene la idea de que porque tiene 30, 40 o 50 años, ya ha logrado o tiene una vida mejor o conoce mejor que aquel que recién comienza. Hermanos, los años transcurridos no siempre son una señal de que la voluntad del Señor está más en nosotros que nosotros, que los demás. De ninguna manera. Entonces, que no es el resultado del mero transcurso del tiempo, sino que es el resultado de un ejercicio, de una vida, un ejercicio espiritual constante y permanente. Pero es posible que tenga que transcurrir algún tiempo de espera antes de que Dios conteste o produzca en nosotros esos cambios o esa transformación tan importante. Es un tiempo de espera antes de que Dios conteste. El Señor se toma su tiempo, no porque Él lo necesite. Hermanos, se toma el tiempo porque nosotros lo necesitamos. Hermanos, el Señor llamó a Moisés, pero transcurrieron 80 años para que Moisés fuese el libertador de Egipto. Transcurrieron 30 años para que el Señor Jesucristo llegase a la cruz. Y todo tiene su tiempo. ¿Cuánto más, hermanos, tenemos que tener esta certeza? Que cuando nosotros disponemos nuestros corazones para que el Señor, para que en su gracia, por su Espíritu obre en nosotros, tengamos que pasar por serias cosas, dificultades, circunstancias, y a veces nos quedamos en el camino. Pero tenemos que saber, hermanos, que tenemos que ser perseverantes y a su tiempo el Señor ha de mostrarnos, ha de revelarnos sus planes. Quizá tenga que mostrarnos aspectos de nuestra vida que requieren limpieza o acomodarse o tal vez hacer algunos ajustes en nuestra vida. Es que el Señor ha de utilizar, como dice su palabra, vasos limpios. Y hermanos, el simple hecho de que digamos que somos hijos de Dios o somos creyentes no significa que somos vasos limpios. O sea, somos vasos limpios en el sentido de que somos hijos de Dios, somos salvados, pero en cuanto al servicio, en cuanto a la entrega al Señor, entonces allí tenemos que mirarlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la transformación, de la renovación de una vida hacia una vida de santidad. Dios no deja pasar estas cosas, porque Él es fiel a sí mismo y no es complaciente con nuestros errores o males que necesitan ser
corregidos. En ninguna parte de las Escrituras leemos que el Señor haya dejado pasar algún defecto, algún error, aún al siervo de quien se dice que era el hombre más manso de la tierra, aún de aquel de quien se dice que era un varón conforme al corazón de Dios, no lo dejó pasar. Moisés no entró a la tierra prometida, ¿no es cierto?, por el error que cometió al golpear 2 veces la peña. Podemos decir, pero eso no es nada. Pero hermano, cuando nosotros miramos el significado, el sentido de lo que Dios le dijo, nos damos cuenta que Dios actuó con esa disciplina y le dijo a Moisés: no entrarás a la tierra. No dejó pasar, no lo dejó pasar, como no dejará pasar tampoco nosotros, ni de nadie, porque Él es justo, Él es santo, Él es fiel. Es verdad, hermanos, que nosotros necesitamos tiempo, pero es Dios el que está detrás de nosotros. Es Dios el que nos atrae con esos lazos de amor. Quizá haya mostrado ya su voluntad, pero nosotros estamos distraídos. Nos pasa, hermano. Nos distraemos porque, como Pedro, miramos al costado. Miramos lo que ocurre a nuestro alrededor y la voluntad de Dios que nos ha sido mostrada la dejamos de un lado. Estamos distraídos y esta indiferencia llega a ser negativa para nosotros. La negligencia ocupa un lugar importante en esto porque la negligencia es parte de la desobediencia al Señor. Debemos comprender, hermano, que Dios revela su voluntad al que se preocupa por conocerla. Nos preocupamos, hermano, por conocerla. Tenemos ese anhelo ferviente de conocer, pues si lo tenemos, Dios se va a manifestar y va a revelar su voluntad. Por eso decimos que Dios revela su voluntad al que se preocupa por conocerla. El conocimiento de la voluntad de Dios es algo experimental cuando hay obediencia de corazón a la verdad. Muchos quieren conocer la verdad, pero la Biblia subraya la actitud de los que tienen amor por la verdad, porque para que la mente entienda la verdad de Dios, el corazón tiene que estar entregado a la verdad. Hermanos, esta verdad nos ha de iluminar para conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solamente la conocemos por la verdad misma de Dios, porque la verdad misma de Dios, que es su palabra, nos va a revelar todas las cosas. Y es por eso que en este tiempo tan complicado, donde hay muchas cosas raras, nuevas, es importante, hermano, que la palabra de Dios ocupe ese lugar básico, fundamental en nuestras vidas. Por eso dice que Dios se va a revelar a aquellos que aman la verdad. Para que la mente entienda la verdad de Dios, el corazón tiene que estar entregado a esa verdad. Esta verdad nos ha de iluminar para conocer la voluntad de Dios. A la vez, podemos ayudarnos en esa búsqueda con algunas preguntas que podremos conocer la voluntad de Dios si reservamos áreas de nuestra vida bajo nuestro control. Hermanos, repito la pregunta, ¿podremos conocer la voluntad de Dios si reservamos áreas de nuestra vida bajo nuestro control? Lo dejo para que cada uno pueda responderlo en sus hogares. ¿Podremos conocer su voluntad si me dejo guiar por criterios mundanos? ¿Podré entender a Dios infinito si no dependo del Espíritu para la renovación de mi entendimiento? Evidentemente sería una respuesta contundente, no, ¿no es cierto? Pero dejo a mis hermanos a que puedan cada uno
responderse a sí mismo y responderle al Señor. El conocimiento de la voluntad de Dios no se puede alcanzar si queremos conocerlo en puntos aislados. ¿Qué significa esto, hermano? Conocerlo en puntos aislados. Esto significa o quiere decir que muchas veces oramos y pedimos la voluntad del Señor por algún caso específico. El joven ora por la novia o por una novia y la joven por un novio. El papá ora por un trabajo y cada uno así en su respectivo lugar, necesidad. Pero muchas veces se busca esa dirección, pero no el resto de su vida. O sea, oramos pidiendo una cosa, pero el resto de nuestra vida no se encausa dentro de los propósitos de Dios. ¿Se entiende, hermano? Entonces eso es buscar la voluntad del Señor en forma aislada. Cuando me aboco a un pedido y espero que Dios me responda, pero mi vida no está ordenada. O sea, el total de mi vida no está ordenada conforme a su palabra. Y entonces, pero estoy buscando la dirección del Señor para esta cosa específica. Y nosotros sabemos que Dios se va a revelar no a vidas parcializadas, sino a vidas íntegras, a vidas que con corazón sincero se acercan al Señor. Y entonces allí la respuesta del Señor, porque dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces no se puede alcanzar si queremos conocer la voluntad de Dios en puntos aislados. No se percibe esa voluntad con oraciones superficiales, ni con estudios superficiales de la palabra de Dios. Es que Dios ha de revelar su voluntad no al cristiano indolente, sino al que anhela profundamente conocer cuál es en la tierra su responsabilidad y su privilegio como hijo de Dios. Evidentemente, hermano, el ser un hijo de Dios es un privilegio muy grande, pero a la vez es una responsabilidad enorme, porque nos pone en una responsabilidad hacia el Rey de Reyes, hacia el Señor de Señores, una responsabilidad que aún sobrepasa a los mismos gobernantes de nuestro mundo. ¿Cuánto debemos reconocer, hermanos, delante del Señor que nuestra poca disposición a ser renovado es por nuestra mente carnal no renovada? Lo que pone límites a la acción del Señor por su Espíritu Santo. Solo una voluntad rendida a Dios puede buscar hasta lograr conocer esa voluntad de Dios, pues como se dijo desde el principio, esto es un proceso que seguramente necesitamos que comience en nosotros, pero hermanos, tengamos en cuenta que comience hoy. Que comience hoy si hemos comprendido o hemos reconocido que no estamos dentro de estos parámetros que nos muestra la palabra de Dios. Entonces, es un proceso que seguramente necesitamos, pero no pensar que comience mañana o comience cuando cumpla esto o aquello, sino tiene que comenzar hoy. Es como la salvación. La salvación es algo imperativo, hermano. Conocer la voluntad del Señor, nuestra vida de entrega al Señor es hoy. Hoy nos necesita el Señor. Esta identificación con Cristo implica la entrega de uno mismo para ser gobernados, para ser enseñados, para ser humillados, hasta que Dios comience a revelarnos sus planes. No será nada posible si no renunciamos a nosotros mismos. No será posible si no renunciamos a nuestra sabiduría natural y todo lo que a ello pertenece. Muchas veces, hermanos, con nuestras actitudes, solo logramos perturbar sus planes con nuestra impaciencia. Con nuestra impaciencia, porque ya queremos. Hermanos, el plan de Dios en el capítulo 16 de los Hechos era llevar a Pablo para que predicase el Evangelio en Europa. Llegó a Macedonia y no le esperaron flores. No lo recibieron con un agasajo,
lo recibieron con una cárcel, con azotes, y allí había paciencia, y allí había confianza. Cuando Pablo pudo ver al varón macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice la palabra de Dios, conscientes y seguros de que el Señor nos llevaba allí, nos fuimos para allá, pero no sabían lo que le esperaba. Pero sí tenían fe, que aquel que los había enviado era el que los iba a sustentar. Entonces, a veces, hermanos, muchas veces con nuestras actitudes solo logramos perturbar sus planes, con nuestra impaciencia. Con ella interferimos la gracia de Dios, cualquiera sea la altura de nuestra vida cristiana en que hoy nos encontramos, la actitud de entrega a Dios es esencial, es fundamental. Para terminar, hermanos, recordemos que lo fundamental no es cuánto planificamos nuestra vida, ni cuánto trabajamos para Dios. La gran cuestión es cuánto permitimos en dependencia genuina que Dios muestre sus planes y cómo permitimos en humillación que Dios trabaje en nuestro corazón. La actitud de entrega es fundamental. Quiera el Señor, hermano, darnos la gracia de que vivamos en esta actitud a fin de que vaya mostrando sus planes. Dejemos entonces de confiar en nuestros propios planes. Seamos conscientes de nuestros constantes fracasos y demos lugar a que sea nuestro Dios que obre en nosotros. Debemos tener en cuenta que si queremos vivir en una permanente identificación con Cristo, tenemos que ir descubriendo las riquezas que para todo creyente tiene reservado nuestro Dios, es un Dios misericordioso. Porque todo comienza, hermanos, como hemos dicho desde los primeros días que hemos empezado con este tema, que todo comienza con lo que dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Entonces, todo comienza con la misericordia de Dios que actuó cuando estábamos en tinieblas. Esta misericordia ha penetrado en nuestras tinieblas morales, por lo que como hemos estado estudiando, que para conocer la voluntad de Dios partimos de la manifestación de su enorme misericordia, pero para cada uno de nosotros, lo que hoy con toda seguridad, con toda certeza, somos hijos de Dios. Hermanos, hemos visto en la gracia del Señor todo este proceso, mirando estas tres actitudes, la actitud de fe, la actitud de rechazo y la actitud de entrega. Que Dios realmente nos muestre en su palabra y que llegan a ser para nosotros importantes, necesarios para conocer la voluntad de Dios y para que a través de ese conocimiento de la voluntad de Dios podamos nosotros serles fieles, útiles en su servicio. Que el Señor, hermano, bendiga estos temas que hemos estado desarrollando. Aquí cerramos con esto de la actitud, estas tres actitudes. Seguramente el tema de la identificación con Cristo nos lleva también a otro punto que posiblemente lo podamos seguir, que tiene que ver, la identificación con Cristo es una vida de comunión con Cristo y que lleva en sí también dentro de ella una vida de constante oración. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que nos guíe a que podamos reflexionar y que si anhelamos, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, que el Señor se vaya revelando en nuestra vida, como hemos dicho, es necesario que comencemos hoy. El Señor nos bendiga.